Caso de desaparición en Nuevo México 2007 resuelto. El desenlace conmovió al país. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. El calor del verano se extendía sobre el paisaje desértico del sureste de Nuevo México mientras las familias se reunían en el Memorial Bosque Redondo para lo que debería haber sido una tranquila tarde dominical. Entre ellas, la familia Rodríguez Thompson había llegado temprano para asegurar una de las mesas de picnic con sombra cerca del centro de visitantes del memorial. Isen Rodríguez, un niño enérgico de 8 años con cabello oscuro y una sonrisa contagiosa, había estado esperando esta salida durante semanas. Sara Rodríguez, de 34 años, observaba a su hijo correr entre los álamos mientras su esposo Michael Thompson desempacaba la nevera portátil. El sitio del memorial, impregnado de la historia trágica de la larga caminata navajo, proporcionaba un telón de fondo improbable para la recreación familiar, pero sus espacios abiertos y significado histórico lo convertían en un destino popular para los locales que buscaban refugio del calor del desierto. La familia Rodríguez Thompson representaba el hogar moderno mixto que se había vuelto cada vez más común en los pueblos pequeños de Nuevo México. Sara se había divorciado del padre biológico de Isen, Anthony Rodríguez, 3 años antes tras una batalla de custodia contenciosa que había dejado profundas cicatrices emocionales. Michael Thompson, un capataz de construcción que conoció en 2005, había asumido el papel de padrastro con aparente dedicación, adoptando legalmente a Emma después de su matrimonio en 2006. Mientras la tarde avanzaba, los terrenos del memorial se llenaron de otras familias, corredores y turistas explorando los senderos interpretativos. Isen había hecho amigos con varios niños de otras familias, sus risas resonando por el terreno abierto mientras jugaban un improvisado juego de persecución cerca de la base del monumento. Sara más tarde recordó haber sentido una sensación de tranquilidad al ver a sus hijos integrarse tan naturalmente con sus pares, un fuerte contraste con el aislamiento que había experimentado durante su problemático primer matrimonio. A aproximadamente las 3:30 de la tarde, Sara llamó a los niños para que regresaran por bocadillos y bebidas. Emma respondió inmediatamente, saltando de vuelta a la mesa de picnic con manchas de hierba en sus pantalones cortos rosados y una amplia sonrisa. Pero Isen no se veía por ningún lado. Los gritos iniciales de Sara se volvieron más urgentes mientras exploraba el área inmediata alrededor de su mesa. Los terrenos del memorial, aunque abiertos, ofrecían numerosos escondites detrás de árboles, rocas y las diversas instalaciones conmemorativas esparcidas por todo el sitio. Michael Thompson se unió a la búsqueda en minutos, revisando sistemáticamente las instalaciones de baños, áreas de estacionamiento y entradas de senderos interpretativos. Otras familias comenzaron a notar la búsqueda cada vez más frenética, con varios padres uniéndose al esfuerzo para localizar al niño desaparecido. Los guardabosques del memorial fueron alertados a las 4:15 de la tarde, iniciando la primera respuesta oficial a lo que se convertiría en uno de los casos de personas desaparecidas más inquietantes de Nuevo México. La guardabosques Patricia Williams, veterana de 15 años del Servicio de Parques Nacionales, implementó inmediatamente el protocolo estándar para niños perdidos en instalaciones del parque. Su evaluación inicial se centró en los escenarios más probables. Isen había vagado siguiendo alguna curiosidad infantil o se había desorientado en las áreas más remotas del memorial. El río Pecos, que bordeaba los terrenos del memorial, presentaba el peligro más inmediato, provocando una búsqueda urgente del cauce de agua y sus orillas. En 2 horas, la búsqueda se había expandido para incluir las fuerzas del orden locales, equipos de búsqueda voluntarios y unidades especializadas K9 del departamento del sheriff del condado de Chávez. El detective Daniel Martínez, veterano de 22 años del Departamento de Policía de Roswell, llegó a la escena a las 6:45 de la tarde para tomar el control de lo que ahora había escalado más allá de un simple caso de niño perdido. Las entrevistas iniciales de Martínez con la familia no revelaron banderas rojas obvias o discordia familiar que pudiera sugerir un escenario de secuestro parental. La angustia emocional de Sara parecía genuina, mientras que las respuestas de Michael parecían apropiadamente preocupadas pero notablemente controladas. Emma, interrogada suavemente por un defensor infantil entrenado, solo pudo reportar que su hermano había estado jugando con otros niños cerca de la piedra del memorial antes de desaparecer de su vista. Las unidades de búsqueda canina, llegando mientras la oscuridad comenzaba a asentarse sobre el desierto, encontraron el rastro de olor de Isen llevando del área de picnic hacia el límite este del memorial, donde abruptamente desaparecía cerca del área de estacionamiento. Este descubrimiento cambió el enfoque de la investigación de un escenario de niño perdido a la posibilidad de un secuestro, escalando dramáticamente la urgencia y alcance de la operación de búsqueda. Cuando se acercaba la medianoche, recursos adicionales llegaron al área, incluyendo helicópteros equipados con tecnología de imágenes térmicas y equipos de rastreo especializados de la Policía Estatal de Nuevo México. Los terrenos del memorial fueron asegurados como una escena de crimen potencial,
con investigadores comenzando el proceso meticuloso de documentar cada pieza de evidencia potencial dentro de un perímetro de búsqueda en expansión. Los medios locales recogieron la historia para las primeras horas de la mañana, transmitiendo la fotografía y descripción de Eason a través de redes de televisión y radio regionales. La foto escolar sonriente del niño, mostrándolo en una camiseta roja con una sonrisa desdentada, pronto se convertiría en una de las imágenes de niños desaparecidos más reconocibles en la historia reciente de Nuevo México. Durante toda la noche, Sara Rodríguez permaneció en el puesto de comando establecido en el centro de visitantes del memorial, aferrándose a una pequeña manta que aún llevaba el aroma de su hijo. Michael Thompson coordinó con los equipos de búsqueda, proporcionando descripciones detalladas de la ropa y patrones de comportamiento de Eason. La familia extendida, incluyendo al padre biológico de Eason, Anthony Rodríguez, había sido notificada y estaba en camino para unirse al esfuerzo de búsqueda. Al amanecer del 16 de julio, la búsqueda se había expandido para cubrir más de 50 millas cuadradas de terreno desértico alto, sin rastro del niño desaparecido más allá del rastro de olor que había desaparecido misteriosamente cerca del área de estacionamiento. El detective Martínez se encontró enfrentando la pesadilla de todo oficial de la ley, un caso de niño desaparecido con pocas pistas y una red de posibilidades que se expandía rápidamente. La reunión informativa matutina reveló un desarrollo inquietante que redirigiría toda la investigación. Un trabajador de mantenimiento en una gasolinera a 3 millas del memorial reportó haber visto a un hombre con un niño joven que coincidía con la descripción de Eason cerca de los baños a aproximadamente las 4 de la tarde el día anterior. El testigo describió al hombre como aparentemente agitado y al niño como inusualmente callado, aunque no había pensado en intervenir en ese momento. Este avistamiento, ocurriendo durante la ventana crítica cuando Eason había desaparecido, sugería que el niño había sido efectivamente tomado de los terrenos del memorial. La descripción del testigo de un hombre de mediana edad con cabello oscuro conduciendo una camioneta azul proporcionó la primera pista concreta en lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una carrera contra el tiempo. Pero como el detective Martínez pronto descubriría, este aparente avance llevaría por un camino de falsas esperanzas y revelaciones devastadoras que nadie podría haber anticipado. El avistamiento en la gasolinera había dado al detective Martínez y su equipo su primera pista tangible, pero lo que siguió fueron 3 semanas de callejones sin salida investigativos que pondrían a prueba tanto la resolución profesional como la resistencia familiar. El testigo, Robert Williams, trabajador de mantenimiento de 53 años, había proporcionado lo que parecía información crucial: una camioneta azul, matrícula parcialmente oscurecida por lodo, y un hombre que parecía nervioso al comprar gasolina y bocadillos. Las fuerzas del orden inmediatamente emitieron una alerta a vuelo estatal para camionetas azules, resultando en cientos de consejos y detenciones de vehículos por todo Nuevo México. Cada pista requería investigación cuidadosa, quitando recursos de otros casos y estirando las capacidades del departamento hasta sus límites. Robert Williams trabajó con un artista de bocetos para crear una imagen compuesta del presunto secuestrador, pero el dibujo resultante era frustrantemente genérico: mediana edad, altura promedio, usando gorra de béisbol y lentes de sol. El alcance de la investigación se expandió cuando el metraje de vigilancia de negocios a lo largo de la carretera 380 reveló múltiples camionetas azules viajando por el área durante la ventana de tiempo crítica. El equipo del detective Martínez comenzó el proceso tedioso de rastrear cada vehículo y su propietario, una tarea complicada por el hecho de que muchos eran camiones de trabajo conducidos por equipos de construcción, rancheros y trabajadores de campos petroleros que frecuentemente viajaban por la región. Un vehículo en particular atrajo escrutinio intenso. Cámaras de seguridad en una parada de camiones 12 millas al este de Roswell habían capturado imágenes de una camioneta Ford azul coincidiendo con la descripción del testigo, llegando aproximadamente las 4:30 de la tarde el 15 de julio. La matrícula del camión era claramente visible en el metraje, llevando a los investigadores a la casa de Joseph Martínez, trabajador de construcción de 47 años en la cercana Artesia. Joseph Martínez, sin relación con el detective a pesar de compartir el mismo apellido, se encontró empujado a la pesadilla de la falsa acusación. Su camión coincidía perfectamente con la descripción, y su ruta a casa desde un sitio de trabajo lo había llevado directamente pasando el memorial alrededor del momento de la desaparición de Eason. Más problemático, Martínez tenía un arresto previo por violencia doméstica de 8 años antes, aunque los cargos habían sido retirados cuando su exesposa se negó a testificar. La investigación de Joseph Martínez consumió recursos preciosos durante casi una semana. Su casa fue registrada con su consentimiento, sus registros de trabajo escrutinizados, y su coartada verificada exhaustivamente. El metraje de vigilancia del sitio de construcción eventualmente confirmó que Martínez había permanecido en su sitio de trabajo hasta las 4:45 de la tarde, haciendo imposible que hubiera estado en el memorial cuando Eason desapareció. La realización de que habían perseguido a un hombre inocente pesó fuertemente en el equipo de investigación, que era agudamente consciente de que cada pista falsa significaba más tiempo perdido en encontrar a Eason. Mientras tanto,
La dinámica familiar comenzó a revelar grietas bajo la enorme presión. Sara Rodríguez había tomado licencia indefinida de su trabajo como cajera bancaria para coordinar con las fuerzas del orden y manejar el creciente esfuerzo de búsqueda voluntario. Su hermana Jennifer había llegado de Albuquerque para ayudar a cuidar a Emma, quien luchaba por entender por qué su hermano había simplemente desaparecido. Las pesadillas y regresión a chuparse el dedo de la niña proporcionaron evidencia visible del trauma afectando a toda la familia. La respuesta de Michael Thompson a la crisis impresionó a algunos investigadores como inusualmente controlada. Mientras Sara oscilaba entre energía maníaca y colapso emocional, Michael mantuvo un comportamiento estable que podría interpretarse como fuerza admirable o desapego sospechoso. El detective Martínez anotó en sus reportes que Thompson parecía más enfocado en manejar la logística y apariciones mediáticas que en los aspectos emocionales de la desaparición de su hijastro. El esfuerzo de búsqueda en sí había evolucionado a una operación compleja involucrando múltiples agencias y cientos de voluntarios. Las búsquedas terrestres iniciales habían expandido para cubrir casi 200 millas cuadradas de terreno desértico, utilizando todo desde equipos de búsqueda montados hasta aeronaves equipadas con cámaras de alta resolución. Cada día traía nuevas falsas alarmas, piezas de ropa que resultaron pertenecer a otros niños, huellas que no llevaban a ningún lado, y avistamientos que se disolvían bajo examen más cercano. 3 semanas después del inicio de la investigación, un avance pareció emerger de una fuente inesperada. El padre biológico de Eason, Anthony Rodríguez, había llegado desde Las Cruces en horas de enterarse de la desaparición de su hijo. A pesar de la batalla de custodia acrimoniosa que había terminado con sus derechos de visita limitados, Anthony se lanzó al esfuerzo de búsqueda con determinación única. La investigación de Anthony por su cuenta llevó a un descubrimiento inquietante. A través de contactos en la industria de la construcción, se enteró de que Michael Thompson había sido despedido de su trabajo anterior en Carlsbad bajo circunstancias involucrando ausencias inexplicadas y conflictos con supervisores. Más preocupante, Thompson había fallado en revelar una solicitud de bancarrota de 2005 durante su verificación de antecedentes para su posición actual, levantando preguntas sobre su honestidad y desesperación financiera. La revelación de los problemas de empleo de Michael coincidió con otro desarrollo que remodelaría el enfoque de la investigación. Una búsqueda exhaustiva de los registros financieros de Michael y Sara reveló una serie de retiros en efectivo en las semanas previas a la desaparición de Eason, totalizando casi $3,000. Cuando se le preguntó sobre estas transacciones, Michael proporcionó explicaciones vagas sobre reparaciones domésticas y mantenimiento de vehículos que no podían sustanciarse con recibos o registros de contratistas. El detective Martínez se encontró enfrentando un dilema que todo investigador teme, la posibilidad de que el perpetrador fuera alguien dentro de la familia inmediata de la víctima. Las estadísticas apoyaban esta preocupación. La gran mayoría de secuestros infantiles son cometidos por miembros de la familia o conocidos, no extraños aleatorios. Sin embargo, perseguir esta línea de investigación requería delicadeza extrema, ya que podría destruir la unidad familiar que estaban tratando de ayudar mientras potencialmente alienaba a testigos cruciales. La investigación tomó otro giro preocupante cuando Emma Thompson, durante una verificación rutinaria con servicios de protección infantil, hizo un comentario casual que turbó a su trabajadora social asignada. La niña de 5 años había mencionado que Michael a veces tomaba largos viajes solo por la noche, algo que ella sabía porque había sido despertada por el sonido de su camión saliendo del camino de entrada en varias ocasiones. Cuando la trabajadora social presionó suavemente por detalles, Emma no pudo proporcionar fechas específicas, pero indicó que estas partidas nocturnas habían ocurrido regularmente durante los últimos meses. Sara Rodríguez, cuando se enfrentó con la observación de su hija, pareció genuinamente sorprendida. Explicó que Michael a menudo sufría de insomnio y ocasionalmente conducía por ahí para ayudarse a dormir, un hábito que atribuyó al estrés de su trabajo demandante. Sin embargo, no pudo proporcionar instancias específicas o explicar por qué nunca había notado su ausencia de su cama durante estos supuestos viajes nocturnos. Las preguntas acumulativas sobre el comportamiento y credibilidad de Michael Thompson provocaron que el detective Martínez solicitara una entrevista formal bajo condiciones controladas. A diferencia de las conversaciones informales que habían ocurrido durante la búsqueda inicial, esta entrevista sería grabada y conducida con consejero legal presente. La decisión de tratar a Thompson como un sospechoso potencial en lugar de simplemente un padrastro preocupado marcó una escalada significativa en el enfoque de la investigación. Mientras agosto comenzaba sin señal de Eason Rodríguez, el caso había generado atención mediática nacional y provocado la participación de agencias federales. El equipo de despliegue rápido de secuestro infantil del FBI había establecido una presencia en Roswell, trayendo recursos especializados y experiencia a la investigación. Sin embargo, su participación también trajo escrutinio adicional a cada aspecto del caso, incluyendo los antecedentes y declaraciones de los miembros de la familia. La presión creciente y el enfoque evolutivo de la investigación crearon una atmósfera de sospecha que pronto desgarraría lo que quedaba de la unidad familiar Rodríguez Thompson.
Pero incluso mientras los investigadores se preparaban para confrontar verdades incómodas sobre aquellos más cercanos a Eisen, ninguno podría haber anticipado la revelación impactante que emergerían de una búsqueda de propiedad millas desde Roswell, un descubrimiento que transformaría el caso de una investigación de persona desaparecida en algo mucho más siniestro. La entrevista formal con Michael Thompson estaba programada para el 8 de agosto en las instalaciones del Departamento de Policía de Roswell. Sin embargo, 2 días antes de esa fecha crucial, la investigación tomó un giro inesperado que cambiaría toda la dirección del caso. Anthony Rodríguez, el padre biológico de Eisen, había continuado su investigación paralela con una determinación que rayaba en la obsesión, y sus esfuerzos estaban a punto de descubrir secretos que habían permanecido ocultos durante años. Durante una conversación con trabajadores de construcción en Carlsbad, Anthony se enteró de detalles específicos sobre el despido de Michael Thompson que no habían sido revelados anteriormente. Según múltiples fuentes, Thompson había sido terminado no solo por ausencias, sino por comportamiento errático que incluía episodios de ira incontrolada y conflictos con empleados más jóvenes. Más alarmante, un supervisor recordaba que Thompson había mostrado un interés inusual en las rutinas familiares de sus compañeros de trabajo, particularmente aquellos con hijos pequeños. Esta información llevó a Anthony a profundizar en el historial de empleo de Thompson, descubriendo un patrón inquietante que se extendía por varios años. En cada uno de sus trabajos anteriores en Las Cruces, Alamogordo y Carlsbad, Thompson había dejado su posición bajo circunstancias similares, problemas con la autoridad, comportamiento agresivo y quejas de otros empleados sobre su conducta inapropiada. Lo que más preocupaba a Anthony era que en cada ciudad, Thompson había vivido cerca de parques, escuelas o áreas recreativas frecuentadas por familias. El detective Martínez inicialmente recibió esta información con escepticismo profesional. Anthony Rodríguez tenía motivos obvios para desacreditar al hombre que había tomado su lugar en la vida de su hijo, y las acusaciones basadas en rumores de segunda mano requerían verificación cuidadosa. Sin embargo, cuando el equipo de investigación comenzó a verificar independientemente las afirmaciones de Anthony, encontraron suficientes inconsistencias en el historial de Thompson para justificar una investigación más profunda. La verificación de antecedentes más exhaustiva reveló algo que había pasado desapercibido en las verificaciones iniciales. Michael Thompson había sido interrogado, aunque nunca arrestado, en conexión con la desaparición de un niño de 7 años en Las Cruces en 2003. El caso nunca se había resuelto, y Thompson había sido eliminado como sospechoso cuando proporcionó una coartada que, retrospectivamente, los investigadores comenzaron a cuestionar. Mientras tanto, la situación en el hogar de la familia Rodríguez Thompson se deterioraba rápidamente. Sara había comenzado a notar inconsistencias en las explicaciones de Michael sobre sus actividades y paraderos durante periodos clave. Su hermana Jennifer, que había extendido su estadía para apoyar a la familia, expresó privadamente al detective Martínez sus preocupaciones sobre el comportamiento de Michael hacia Emma, observando que la niña parecía inusualmente tensa en presencia de su padrastro. El 12 de agosto, una semana después de que la entrevista formal había sido pospuesta indefinidamente debido a la enfermedad del abogado de Thompson, llegó la información que revolucionaría la investigación. Un investigador privado contratado discretamente por Anthony Rodríguez descubrió que Michael Thompson poseía una segunda propiedad que no había sido declarada en ninguno de sus documentos oficiales o entrevistas con la policía. La propiedad, registrada bajo el nombre de Michael T. Williams, una combinación de su nombre real y apellido de soltera de su madre, estaba ubicada en una área rural aislada aproximadamente 80 kilómetros al sureste de Roswell. El terreno de 5 acres incluía una cabaña deteriorada y varios edificios de almacenamiento, adquiridos a través de una venta por ejecución hipotecaria en 2005, el mismo año de su declaración de bancarrota. Cuando se confrontó a Thompson sobre esta propiedad oculta, sus respuestas fueron evasivas e inconsistentes. Inicialmente negó conocimiento de la propiedad, luego afirmó que era una inversión fallida que había olvidado mencionar debido al estrés de la desaparición de Eisen. Cuando se le preguntó específicamente si había visitado la propiedad recientemente, Thompson se volvió defensivo y exigió hablar con su abogado antes de responder más preguntas. La decisión de obtener una orden de cateo para la propiedad rural requirió navegación cuidadosa del sistema legal. El detective Martínez tenía sospechas crecientes pero evidencia limitada que justificaría legalmente una búsqueda extensiva. La conexión de Thompson con la propiedad no declarada, combinada con sus explicaciones inconsistentes y el historial de comportamiento problemático, proporcionó suficiente causa probable para convencer a un juez de que autorizara una búsqueda limitada. El 25 de agosto, un equipo conjunto de investigadores del Departamento de Policía de Roswell y la oficina del sheriff del condado se dirigió a la propiedad remota de Thompson. La cabaña se encontraba en un estado de deterioro avanzado, con ventanas rotas, pintura descascarada y evidencias de años de negligencia. Sin embargo, los investigadores notaron inmediatamente que el camino de acceso mostraba signos de uso reciente,
con marcas de neumáticos frescas y vegetación aplastada que indicaba actividad vehicular regular. La búsqueda inicial de la propiedad no reveló evidencia directa de la presencia de Eisen, pero los investigadores forenses encontraron varios elementos inquietantes. En la cabaña principal, descubrieron un área que había sido limpiada recientemente y desinfectada, contrastando marcadamente con el estado general de abandono del resto de la estructura. Más preocupante, encontraron varios objetos de ropa infantil en un cobertizo detrás de la cabaña, aunque su conexión con Eisen no pudo establecerse inmediatamente. Los perros rastreadores llevados al sitio mostraron interés significativo en varias áreas alrededor de la propiedad, particularmente cerca de un área donde el suelo parecía haber sido perturbado recientemente. Sin embargo, las excavaciones exploratorias no revelaron nada concluyente, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. El descubrimiento de la propiedad oculta y los hallazgos preliminares de la búsqueda proporcionaron al detective Martínez la justificación para arrestar a Michael Thompson por obstrucción de la justicia y proporcionar información falsa en una investigación criminal. Thompson fue tomado bajo custodia el 28 de agosto, marcando el primer arresto formal en conexión con la desaparición de Eisen. La noticia del arresto de Thompson envió ondas de choque a través de la comunidad de Roswell y devastó a la familia Rodríguez. Sara, enfrentando la posibilidad de que el hombre en quien había confiado para proteger a su familia pudiera estar involucrado en la desaparición de su hijo, sufrió lo que solo puede describirse como un colapso completo. Su hermana Jennifer asumió inmediatamente la responsabilidad del cuidado de Emma mientras Sara era hospitalizada para observación psiquiátrica. Anthony Rodríguez, vindicativo en sus sospechas pero devastado por las implicaciones, se convirtió en una presencia constante en la estación de policía, presionando por actualizaciones y ofreciendo cualquier asistencia posible en la investigación continua. Su determinación inquebrantable de encontrar la verdad había destapado secretos que habían permanecido enterrados, pero el paradero de Eisen seguía siendo un misterio agonizante. Mientras Thompson languideció en la cárcel del condado esperando una audiencia de fianza, los investigadores continuaron analizando la evidencia recopilada de la propiedad rural. Las pruebas forenses de las manchas encontradas en la cabaña tomarían semanas en completarse, y el análisis de los objetos de ropa requeriría comparación con muestras de ADN de la familia de Eisen. Lo que los investigadores no sabían en ese momento era que el arresto de Thompson había activado una cadena de eventos que pronto llevarían a revelaciones aún más devastadoras. En los días siguientes al arresto, individuos que habían conocido a Thompson en sus trabajos anteriores comenzaron a contactar a las autoridades, compartiendo información que pintaría un retrato profundamente perturbador de un hombre cuya fachada de ciudadano respetable ocultaba secretos inimaginables. El invierno de 2007 llegó a Nuevo México con una intensidad inusual, trayendo temperaturas bajo cero que complicaron significativamente la investigación continua de la propiedad rural de Michael Thompson. Sin embargo, el clima severo no detuvo los esfuerzos de los investigadores, quienes habían establecido un comando temporal en la ciudad cercana de Herman para coordinar las búsquedas extensivas del terreno de 5 acres. Los resultados de las pruebas forenses iniciales de la cabaña habían llegado a principios de diciembre, revelando información que tanto validaba las sospechas de los investigadores como profundizaba el misterio. Las manchas encontradas en el área limpiada de la cabaña contenían trazas de sangre humana, aunque la cantidad era insuficiente para determinar si correspondía a Eisen o a otra persona. Más inquietante, el análisis químico había detectado residuos de productos de limpieza comerciales de grado industrial, sugiriendo un esfuerzo deliberado y sofisticado para eliminar evidencia. El detective Martínez había expandido su equipo de investigación para incluir especialistas en análisis de patrones de manchas de sangre y expertos en antropología forense de la Universidad de Nuevo México. Su experiencia sería crucial para interpretar las evidencias físicas encontradas en la propiedad y determinar qué eventos podrían haber ocurrido en la cabaña deteriorada. Durante este periodo, Michael Thompson permaneció en custodia, aunque su abogado había logrado que se le otorgara fianza bajo condiciones estrictas que incluían monitoría electrónica y prohibición de acercarse a cualquier propiedad rural en el condado. Thompson había contratado a David Richardson, un abogado defensor penal experimentado de Albuquerque, quien inmediatamente implementó una estrategia de no cooperación total con la investigación. La familia de Eisen continuaba fragmentándose bajo la presión implacable de la investigación prolongada. Sara Rodríguez había sido dada de alta del hospital psiquiátrico, pero requería medicación para la ansiedad y depresión severas. Su capacidad para funcionar como madre de Emma se había visto severamente comprometida, llevando al Departamento de Servicios Sociales a considerar temporalmente el cuidado alternativo para la niña. Jennifer Rodríguez, hermana de Sara, había asumido efectivamente el papel de guardián principal de Emma mientras navegaba por las complejidades legales de la situación familiar. La hermana menor de Eisen, ahora de 6 años, había comenzado terapia para procesar el trauma de perder a su hermano y enfrentar la posible culpabilidad de su figura paterna en esa pérdida. Anthony Rodríguez utilizó este periodo caótico para solicitar formalmente la custodia temporal de Emma,
argumentando que él era el único pariente biológico estable disponible para cuidar a la niña. Sus abogados presentaron documentación extensiva de su estabilidad financiera y emocional, contrastándola con la crisis de salud mental de Sarah y la situación legal de Thompson. En enero de 2008, la investigación tomó un giro significativo cuando los investigadores recibieron información de una fuente inesperada. Un trabajador de construcción llamado William Parker, que había conocido a Thompson durante su empleo en Carlsbad, contactó al departamento de policía con información que había estado considerando compartir desde el arresto de Thompson. Parker reveló que en múltiples ocasiones durante 2006, Thompson había mencionado su propiedad rural como un lugar donde podía desaparecer del mundo cuando necesitaba escapar de las presiones familiares. Más preocupante, Parker recordaba que Thompson había descrito la propiedad como completamente aislada, sin vecinos cercanos y sin acceso fácil para las autoridades, características que había mencionado con lo que Parker ahora reconocía como satisfacción sospechosa. Esta información llevó a los investigadores a realizar una segunda búsqueda más extensiva de la propiedad en febrero de 2008, esta vez utilizando tecnología de radar de penetración terrestre para examinar áreas donde el suelo podría haber sido perturbado. El equipo especializado, prestado por el FBI, podía detectar anomalías subterráneas que podrían indicar enterramientos o escondites. Los resultados del radar identificaron varias anomalías en diferentes ubicaciones alrededor de la propiedad, incluyendo un área cerca de los edificios de almacenamiento donde las lecturas sugerían que el suelo había sido excavado y rellenado en algún momento durante los últimos años. Las excavaciones cuidadosas de estas áreas revelaron evidencia inquietante pero no concluyente, fragmentos de tela, objetos metálicos oxidados y lo que parecía ser material orgánico descompuesto. El análisis forense de estos materiales tomaría meses en completarse, pero los investigadores tenían suficiente evidencia circunstancial para presentar cargos adicionales contra Thompson. En marzo de 2008, fue acusado formalmente de secuestro en primer grado y puesta en peligro de menores, aunque los fiscales reconocieron que sin el cuerpo de Eisen o evidencia física directa, obtener una condena sería extremadamente desafiante. Durante este periodo, la atención mediática nacional había convertido el caso en un símbolo de los peligros que enfrentan los niños incluso dentro de sus propias familias. Programas de televisión de crímenes verdaderos enviaron equipos de producción a Roswell, y la historia de Eisen se convirtió en el foco de documentales y artículos de revistas que examinaban las fallas en los sistemas de protección infantil. La presión mediática tuvo consecuencias inesperadas para la investigación. Antiguos conocidos de Thompson de sus diversos empleos y residencias anteriores comenzaron a contactar a las autoridades con información que había sido previamente considerada insignificante. Un patrón inquietante emergió de estos reportes. Thompson había mostrado consistentemente un interés inapropiado en niños pequeños, particularmente aquellos de familias monoparentales o disfuncionales. En abril de 2008, los investigadores recibieron su pista más prometedora cuando una mujer de las Cruces llamada Patricia Williams contactó al detective Martínez. Williams había conocido a Thompson en 2003 cuando le había expresado interés romántico en ella como madre soltera con un hijo de 7 años. Ella había terminado la relación cuando Thompson mostró lo que ella describió como una obsesión poco saludable con su hijo, incluyendo intentos de llevar al niño a excursiones de campamento sin supervisión. La información de Patricia Williams llevó a los investigadores a reabrir el caso no resuelto de 2003 en Las Cruces, donde un niño de 7 años había desaparecido durante una excursión familiar en el Parque Estatal Mesilla Valley. Thompson había sido interrogado en ese caso debido a su presencia en el área, pero había sido eliminado como sospechoso cuando proporcionó una coartada que involucraba a Patricia Williams. Ahora, con el testimonio de Williams contradiciéndolo, esa coartada se desmoronaba. La reapertura del caso de Las Cruces transformó la investigación de la desaparición de Eisen de un incidente aislado a parte de un patrón potencial de comportamiento predatorio. Los fiscales federales se involucraron debido a las implicaciones de múltiples estados y la posibilidad de que Thompson hubiera estado involucrado en una serie de crímenes contra menores durante varios años. En junio de 2008, casi un año después de la desaparición de Eisen, la investigación había generado más de 10.000 páginas de documentos, involucrado a docenas de agencias de aplicación de la ley, y costado más de $200.000 en recursos públicos. Sin embargo, el paradero de Eisen Rodríguez seguía siendo un misterio doloroso que torturaba a su familia y frustraba a los investigadores. El detective Martínez, ahora a menos de 2 años de su retiro obligatorio, había dedicado prácticamente todo su tiempo y energía al caso. Su determinación de encontrar la verdad se había convertido en una obsesión personal que estaba afectando su salud y relaciones familiares. Sus supervisores habían comenzado a expresar preocupaciones sobre si la investigación se había vuelto demasiado costosa y que consumía muchos recursos para continuar al nivel actual de intensidad. Durante el verano de 2008, mientras la investigación oficial comenzaba a disminuir debido a limitaciones presupuestarias y la falta de nuevas pistas prometedoras, Anthony Rodríguez tomó una decisión que definiría los próximos 15 años de su vida. Utilizando sus ahorros de toda la vida y un préstamo contra su casa,
contrató a un equipo de investigadores privados especializados en casos fríos para continuar la búsqueda de su hijo. Lo que ninguno de los involucrados en la investigación podía prever era que la respuesta al misterio de la desaparición de Eason no vendría de años de investigación meticulosa o tecnología forense avanzada, sino de una confesión inesperada que emergerían décadas más tarde, cuando los secretos enterrados finalmente serían revelados por la conciencia atormentada del único hombre que conocía toda la verdad. La investigación oficial del caso Eason Rodríguez fue oficialmente reclasificada como un caso frío en agosto de 2008, exactamente un año después de la desaparición del niño. El detective Daniel Martínez, enfrentando presiones presupuestarias y la proximidad de su retiro, había agotado prácticamente todas las pistas viables sin lograr localizar a Eason o asegurar evidencia suficiente para una condena por asesinato contra Michael Thompson. Thompson, habiendo cumplido 8 meses en prisión por los cargos de obstrucción de la justicia y poner en peligro a menores, fue liberado en marzo de 2009 cuando su equipo legal logró un acuerdo de culpabilidad que redujo sus cargos a delitos menores. La liberación de Thompson envió ondas de shock a través de la comunidad de Roswell y devastó a la familia Rodríguez, quienes habían esperado que permaneciera encarcelado hasta que se resolviera el destino de Eason. Los años que siguieron trajeron cambios dramáticos para todos los involucrados en el caso. Sara Rodríguez, incapaz de continuar viviendo en Roswell con los constantes recordatorios de la pérdida de su hijo, se mudó a Phoenix, Arizona, en 2010, llevando consigo a Emma. La distancia física proporcionó algo de alivio del escrutinio público constante, pero no pudo eliminar el trauma psicológico que había dejado cicatrices permanentes en ambas. Anthony Rodríguez había perdido sus ahorros de toda la vida financiando investigadores privados durante más de 2 años sin resultados tangibles. En 2011, enfrentando dificultades financieras severas, se vio obligado a vender su casa en Las Cruces y mudarse a un apartamento pequeño. Su obsesión con encontrar a Eason había costado no solo su estabilidad financiera sino también su empleo y relaciones personales. Michael Thompson había desaparecido efectivamente de la vista pública después de su liberación, mudándose inicialmente a una ciudad pequeña en Texas antes de establecerse eventualmente en una comunidad rural aislada en las montañas de Nuevo México. Los investigadores privados contratados por Anthony ocasionalmente lo ubicaban, pero Thompson había aprendido a vivir bajo el radar, evitando el empleo formal y manteniendo un perfil extremadamente bajo. El detective Martínez se retiró en 2009, llevando consigo la frustración de no haber resuelto el caso que había definido los últimos años de su carrera. Sus archivos personales sobre la investigación llenaban múltiples cajas de archivos en su garaje, documentos que revisaba obsesivamente durante su retiro, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto durante la investigación activa. Durante la década de 2010, el caso de Eason Rodríguez se convirtió en el foco de múltiples podcasts de crímenes verdaderos, documentales de televisión y artículos de revistas. Cada nueva producción mediática reavivaba brevemente el interés público y generaba nuevas pistas que invariablemente resultaban ser callejones sin salida. La familia había aprendido a temer estas resurrecciones mediáticas tanto como las esperaba, sabiendo que traían tanto esperanza renovada como decepción inevitable. Emma Thompson, ahora usando el apellido de soltera de su madre, Rodríguez, había crecido en la sombra de la tragedia de su hermano. A los 21 años en 2023, había completado sus estudios universitarios en trabajo social, motivada por su propia experiencia con el trauma infantil y la pérdida. Sus recuerdos de Eason se habían desvanecido con el tiempo, pero el impacto de su desaparición había moldeado fundamentalmente su perspectiva sobre la justicia y la protección infantil. Sara había encontrado algo parecido a la paz en Arizona, estableciendo una nueva vida que incluía un trabajo en una organización sin fines de lucro que apoyaba a familias de niños desaparecidos. Su experiencia personal la había convertido en una defensora poderosa y compasiva para otros padres enfrentando tragedias similares. Sin embargo, el aniversario de la desaparición de Eason cada julio todavía la sumía en periodos de depresión profunda que requerían intervención profesional. Anthony había canalizado su dolor hacia el activismo, convirtiéndose en una voz prominente en la promoción de mejores protocolos para investigaciones de niños desaparecidos. Había aprendido las limitaciones del sistema de justicia de primera mano y trabajaba con legisladores para expandir recursos para casos fríos y mejorar la coordinación entre agencias. Su historia personal había resonado con otros padres, creando una red de apoyo que se extendía por todo el suroeste. En 2018, 10 años después de que el caso se volviera oficialmente frío, una nueva generación de investigadores en el Departamento de Policía de Roswell había heredado los archivos de casos no resueltos. La detective Jessica Chen, una especialista en casos fríos entrenada en técnicas forenses modernas, había comenzado a revisar sistemáticamente casos antiguos utilizando tecnología que no había estado disponible durante las investigaciones originales. El avance más significativo llegó en 2020 cuando nuevas técnicas de análisis de ADN permitieron a los investigadores extraer perfiles genéticos de evidencia que previamente había sido considerada demasiado degradada para el análisis.
Muestras tomadas de la propiedad rural de Thompson en 2008 finalmente proporcionaron perfiles de ADN parciales que, aunque no coincidían definitivamente con Eason, sugerían la presencia de múltiples individuos en la propiedad durante el periodo relevante. Los avances tecnológicos también habían transformado las capacidades de búsqueda e investigación. Imágenes satelitales de alta resolución tomadas durante los años 2007 a 2008 fueron reanalizadas utilizando software moderno, revelando patrones de actividad en la propiedad de Thompson que no habían sido aparentes en la investigación original. Los datos mostraban múltiples instancias de perturbación del suelo y actividad vehicular durante el periodo crítico alrededor de la desaparición de Eason. En 2022, la detective Chen había establecido contacto con Anthony Rodríguez, quien se había convertido en un recurso valioso debido a su conocimiento enciclopédico del caso y su red de contactos desarrollada durante años de investigación privada. Su colaboración había resultado en la identificación de varios testigos anteriormente no entrevistados y la recuperación de evidencia que había sido pasada por alto durante las búsquedas originales. La investigación renovada también se benefició de cambios en la tecnología de comunicación que permitieron a los investigadores rastrear más efectivamente los movimientos y comunicaciones de Thompson durante el periodo relevante. Registros de teléfonos celulares que habían sido difíciles de obtener y analizar en 2007 ahora podían ser procesados utilizando algoritmos sofisticados que revelaban patrones de actividad previamente ocultos. En febrero de 2023, la detective Chen había compilado suficiente evidencia nueva para justificar una tercera búsqueda de la propiedad rural de Thompson, ahora abandonada y en estado de deterioro avanzado después de más de una década de negligencia. La búsqueda utilizaría tecnología de vanguardia incluyendo drones equipados con sensores infrarrojos y equipos de excavación de precisión guiados por computadora. Los preparativos para esta búsqueda renovada habían tomado meses de planificación cuidadosa, coordinación con múltiples agencias y navegación de desafíos legales relacionados con la propiedad abandonada. La detective Chen sabía que esta podría ser la última oportunidad de encontrar evidencia física en la propiedad antes de que el deterioro natural y los elementos eliminaran cualquier rastro restante del crimen. Lo que ninguno de los investigadores anticipaba era que la respuesta al caso no vendría de tecnología avanzada o búsquedas renovadas, sino de una fuente completamente inesperada que transformaría décadas de especulación en verdad agonizante. Los eventos que se desarrollarían en marzo de 2023 finalmente proporcionarían las respuestas que habían eludido investigadores, familia y comunidad durante más de 15 años de búsqueda incansable. La llamada que cambiaría todo llegó al departamento de policía de Roswell a las 6:47 de la mañana de un martes frío de marzo. Un hombre identificado como William Parker, el mismo trabajador de construcción que había proporcionado información crucial sobre Michael Thompson años antes, contactó a la detective Jessica Chen con información que describió como urgente y relacionada con el caso Eason Rodríguez. Parker había mantenido contacto esporádico con Thompson durante los años siguientes a los eventos de 2007 a 2008, principalmente debido a conexiones profesionales en la industria de construcción. Sin embargo, en los últimos meses, había notado un deterioro marcado en la salud mental y física de Thompson, quien ahora vivía como un ermitaño en una cabaña remota en las montañas cercanas a Capitán, Nuevo México. Durante una visita de bienestar a Thompson a principios de marzo, Parker había encontrado a su antiguo conocido en un estado de deterioro severo, aparentemente sufriendo de problemas de salud serios y lo que parecía ser demencia temprana o deterioro cognitivo. Thompson había comenzado a hablar de manera incoherente sobre eventos del pasado, mezclando realidad con fantasía de maneras que inicialmente Parker había atribuido a su condición mental deteriorada. Sin embargo, durante múltiples visitas, Parker había notado que ciertos elementos de las rambling de Thompson se mantenían consistentes, particularmente sus referencias obsesivas a un niño que había estado en la cabaña abandonada. Thompson parecía estar reviviendo eventos traumáticos, describiendo escenas que Parker gradualmente comenzó a reconocer como potencialmente relacionadas con la desaparición de Eason Rodríguez 17 años antes. La detective Chen respondió inmediatamente a la información de Parker, estableciendo vigilancia discreta de la cabaña de Thompson mientras obtenía las órdenes judiciales necesarias para confrontar formalmente a Thompson y buscar su propiedad actual. El proceso legal fue complicado por la condición mental aparentemente deteriorada de Thompson y las preocupaciones sobre su competencia para proporcionar declaraciones válidas. El 18 de marzo, un equipo conjunto de investigadores, personal médico y trabajadores sociales se acercó a la cabaña de Thompson. Lo que encontraron fue un hombre de 68 años que había envejecido dramáticamente más allá de sus años, viviendo en condiciones deplorables en una estructura que apenas calificaba como habitable. Thompson inicialmente pareció no reconocer a los visitantes, pero cuando la detective Chen mencionó el nombre de Eason Rodríguez, su comportamiento cambió drásticamente. Thompson comenzó a mostrar signos de agitación extrema, alternando entre negaciones vehementes y confesiones fragmentarias que parecían emerger de su subconsciente a pesar de sus esfuerzos por suprimirlas. Los profesionales médicos presentes determinaron que aunque Thompson mostraba signos de deterioro cognitivo,
todavía poseía suficiente claridad mental para entender la naturaleza de sus declaraciones. Durante las siguientes horas, en presencia de su abogado público asignado y personal médico, Thompson proporcionó lo que los investigadores posteriormente describirían como una confesión completa aunque desgarradora sobre los eventos de julio de 2007. Sus declaraciones, aunque fragmentadas por momentos de confusión, proporcionaron detalles sobre la desaparición y muerte de Eisen que solo el perpetrador podría haber conocido. Thompson reveló que había llevado a Eisen a la cabaña abandonada con la intención de mantenerlo allí durante varios días antes de trasladarlo a otra ubicación. Sin embargo, cuando el niño había intentado escapar y amenazado con revelar la ubicación de la cabaña a las autoridades, Thompson había entrado en pánico y había recurrido a la violencia para silenciarlo permanentemente. La confesión incluía detalles específicos sobre la ubicación donde Thompson había dispuesto del cuerpo de Eisen, una área remota de la propiedad que no había sido adecuadamente buscada durante las investigaciones anteriores debido a la vegetación densa y el terreno difícil. Thompson había utilizado su conocimiento de construcción para crear un escondite elaborado que había permanecido oculto durante más de 16 años. Equipados con las direcciones específicas de Thompson, los investigadores regresaron a la propiedad abandonada el 20 de marzo con equipo especializado de excavación y personal forense. La búsqueda, guiada por las confesiones detalladas de Thompson, llevó al descubrimiento de restos humanos enterrados en una ubicación que confirmaba la veracidad de su relato. El análisis forense inicial de los restos, aunque limitado por el paso del tiempo y la descomposición, proporcionó evidencia suficiente para confirmar la identidad de Eisen Rodríguez a través de registros dentales y análisis de ADN. Los restos también contenían evidencia física que corroboraba elementos específicos de la confesión de Thompson, incluyendo fragmentos de la ropa que Eisen había usado el día de su desaparición. La noticia del descubrimiento y la confesión de Thompson se extendió rápidamente, llegando a los miembros de la familia Rodríguez en Arizona y Nuevo México. Anthony Rodríguez, ahora de 62 años, había esperado este momento durante 17 años, pero se encontró luchando con emociones complejas que incluían alivio, dolor renovado e ira hacia el hombre que había robado la vida de su hijo y torturado a su familia durante casi 2 décadas. Sara Rodríguez, contactada en Phoenix, experimentó lo que los profesionales médicos describen como un colapso emocional completo al recibir la noticia. Después de años de incertidumbre y esperanza desesperada, la confirmación final del destino de Eisen la forzó a confrontar una realidad que había estado tratando de evitar durante más de la mitad de su vida adulta. Emma, ahora una joven de 22 años, había construido su identidad adulta alrededor de la pérdida de su hermano y la búsqueda de justicia. La resolución del caso proporcionó el cierre que había estado buscando, pero también requirió que reevaluara fundamentalmente su comprensión de su propia historia familiar y el trauma que había moldeado su desarrollo. Michael Thompson fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, secuestro y múltiples cargos relacionados el 22 de marzo de 2024. Debido a su condición médica deteriorada y edad avanzada, fue hospitalizado bajo custodia policial para evaluación psiquiátrica y tratamiento médico antes de enfrentar procedimientos legales formales. Los procedimientos legales que siguieron fueron complejos debido a la condición mental de Thompson y el tiempo que había transcurrido desde el crimen original. Sus abogados argumentaron que su deterioro cognitivo lo hacía incompetente para participar en su propia defensa, mientras que los fiscales mantenían que tenía suficiente claridad mental para entender los cargos contra él y las consecuencias de sus acciones. El 15 de mayo de 2024, Michael Thompson fue declarado competente para el juicio después de evaluaciones psiquiátricas extensivas. Enfrentando evidencia abrumadora que incluía su confesión detallada, evidencia física del sitio de entierro y testimonio de múltiples testigos sobre su comportamiento sospechoso durante el periodo relevante, Thompson se declaró culpable de todos los cargos en un acuerdo que evitó un juicio prolongado. La familia Rodríguez finalmente pudo celebrar un funeral apropiado para Eisen en agosto de 2024, más de 17 años después de su muerte. La ceremonia, celebrada en Roswell con cientos de asistentes incluyendo miembros de la comunidad, oficiales de la ley y defensores de niños desaparecidos, proporcionó una forma de cierre que la familia había estado buscando durante casi 2 décadas. Anthony Rodríguez utilizó la ocasión para honrar no solo la memoria de su hijo sino también para reconocer a todos los investigadores, voluntarios y miembros de la comunidad que habían mantenido viva la esperanza de encontrar la verdad. Su discurso emotivo destacó la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de justicia, sin importar cuánto tiempo tome o qué obstáculos se presenten. El caso de Eisen Rodríguez se cerró oficialmente el 30 de agosto de 2024, marcando el final de una de las investigaciones de niños desaparecidos más largas y complejas en la historia de Nuevo México. Aunque la resolución trajo justicia y cierre para la familia, también sirvió como un recordatorio sobre la vulnerabilidad de los niños y la importancia de la vigilancia comunitaria en proteger a los más vulnerables de la sociedad. La historia de Eisen se mantiene como un testimonio del amor inquebrantable de una familia y la dedicación de innumerables individuos que se negaron a permitir que su memoria se desvaneciera. En la tragedia,
se encontró una lección sobre la resistencia humana, la búsqueda incansable de la verdad y el poder de una comunidad unida por la determinación de proteger a sus niños y buscar justicia para aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos.